Es importante que toda organización como herramienta nos garantice la correcta evaluación de los riesgos, los cuales están sometidos a procesos y actividades de entidad. Y por medio del procedimiento de control se puede evaluar el desempeño de lo mismo. Viendo la necesidad en el entorno empresarial este tipo de herramientas y teniendo en cuenta que una de las principales causas de los problemas dentro de los subprocesos es la inadecuada precisión del riesgo. Debemos tener en cuenta los siguientes objetivos para el riesgo. La evaluación de riesgos esenciales en los diferentes subprocesos de auditoría. La evaluación de amenazas a causas de los riesgos, los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos y la evaluación de los elementos de los análisis de riesgo. En esto también tenemos los riesgos informáticos que nos encontramos con la ISO. Cabe destacar que la ISO define el riesgo como la posibilidad de una amenaza que se materialice, utilizando vulnerabilidad existente en un activo o grupos de activos, generando así ganancias o pérdidas en los mismos. Tenemos también los tipos de riesgo, entre estos están tipos de control, tipos de detención y riesgos inherentes. Desde los riesgos de control, que es aquel que existe y se propicia por falta de control de las actividades de la empresa, se puede generar deficiencia del sistema de control interno. También tenemos el riesgo de detención, que es aquel que se asume por parte de los auditores como una revisión no detectada por deficiencia del sistema de control interno. También tenemos los riesgos inherentes, que son aquellos que se presentan inherentemente de característica en el sistema de control interno. Cabe destacar que también tenemos los sistemas de control de riesgo, entre estos están los sistemas de control de gestión común. Ellos son los que se desarrollan normas internas y su método de evaluación y de control de riesgo representan una cultura común en la gestión de riesgo. En los sistemas común de gestión tenemos sus objetivos. Uno de ellos es identificar el problema del riesgo, que aunque están asociados a otros negocios, deben intentar ser atenuados y tomados a conciencia en los mismos. El segundo sería optimizar la gestión diaria, aplicando procedimientos y tendencias a la eficiencia financiera, reproduciendo los gastos. La homogeneización y compatibilidad de los sistemas de información y gestión. El otro sería fomentar la sinergia y la creación de valores en los distintos grupos de negocio trabajando en un entorno colaborador. El siguiente sería reforzar la identidad cooperativa, respetando todas las herencias y sus valores compartidos. Por último, tendríamos que alcanzar el crecimiento a través de un desarrollo estratégico que busque la innovación y nuevas opciones a medio, a largo y a corto plazo. Para continuar con los sistemas de control de riesgo, tenemos los servicios de auditoría y los servicios de consultoría. Los servicios de auditoría, los auditores internos deben participar de conjunto con las demás áreas de la organización de los procesos. Entre sus objetivos se encuentra la identificación de los riesgos relevantes, tanto externos como internos y propios de la organización, a partir de la definición de los dominios o puntos claves de la organización. La estimación de la frecuencia con que se presentan los riesgos identificados, así como la valoración de las probables pérdidas que ellos puedan ocasionar. Y por último tenemos la determinación de los objetivos específicos de control más convenientes, debidamente articulados con los objetivos globales y sectoriales previstos en la misión de la entidad. Los servicios de consultoría. Durante los trabajos de consultoría, los auditores internos deben considerar el riesgo compatible con los objetivos del trabajo y estar alerta a la existencia de otros riesgos significativos. La auditoría interna. La función de auditoría interna está estructurada alrededor de los servicios mancomunados de auditoría, que engloban los equipos de auditoría de las unidades de negocio y servicios corporativos. Entre los objetivos tenemos prevenir los riesgos de auditoría de gerencias, proyectos y actividades del conjunto, tales como fraudes, quebrantos patrimoniales, ineficiencias operativas y en general riesgos que puedan afectar a la buena marcha de los negocios. Controlar la aplicación y promocionar el desarrollo de normas y procedimientos adecuados y eficientes de gestión, de acuerdo con los sistemas comunes de gestión corporativos. Crear valor, promoviendo la construcción de sinergias y el seguimiento de prácticas óptimas de gestión. Coordinar los criterios y enfoque de los trabajos con los auditores externos, buscando la mayor eficiencia y rentabilidad de ambas funciones. Administración de riesgos. Es una aproximación científica del comportamiento de los riesgos, anticipando posibles pérdidas accidentales con el diseño e implementación de procedimientos que minimicen la ocurrencia de pérdidas o el impacto financiero de las pérdidas que puedan ocurrir. Entre las técnicas tenemos evitar riesgos. Un riesgo es evitado cuando la organización no se acepta. La reducción de riesgos. Riesgos pueden ser reducidos, por ejemplo, con programas de seguridad. Conservación de riesgos. Es quizás el más común de los métodos para enfrentar
compartir riesgos. Cuando los riesgos son compartidos, la posibilidad de pérdida es transferida del individuo al grupo. Continuamos con la exposición, tenemos con la evaluación de riesgo, el cual es la ciencia que estudia la comprensión y medida de los peligros, así como la exposición y en última instancia los riesgos asociados. Esta evaluación de riesgo que tiene los siguientes componentes: el análisis de riesgo y la valorización de riesgo. El análisis de riesgo, esta fase consiste principalmente en identificar el peligro, entendiendo la fuente, situación con capacidad de daño en términos de lesiones. Y la valorización de riesgo, tras efectuar el análisis de riesgo y con el orden de magnitud que ha obtenido para el riesgo, hay que valorar. Entre la metodología para la construcción de mapas de riesgo, los procesos adicionados tenemos la identificación de subprocesos en cada proceso, identificación de etapas en cada subproceso, identificación de objetivos específicos, identificación de riesgo operativo, severidad, probabilidad e impacto, identificación y análisis de controles claves, eficiencia del control, periodicidad, oportunidad y automatización, determinación de niveles de exposición al riesgo, entre el procedimiento de cálculo y el mapa matriz consolidada por el proceso. Ahora le voy a hablar sobre un ejemplo de escala para la probabilidad de ocurrencia. En este caso tenemos unas categorías. Estas son la categoría casi certeza con un valor de 5, donde el riesgo y la probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene plena seguridad de que esto se presente, tiende al 100%. La categoría probable con un valor de 4, un riesgo y probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, tiene entre el 75% y el 95% de seguridad que esto se presente. La categoría moderado con un valor de 3, un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene entre un 51% a un 74% de seguridad que esto se presente. La categoría improbable con un valor de 2, riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene entre un 26% a un 50% de seguridad que esto se presente. Y la categoría muy improbable con un valor de 1, riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, se tiene entre un 1% a 25% de seguridad que esto se presente. Ahora les voy a hablar sobre un ejemplo de escala para la materialidad de impacto. Entre las categorías tenemos catastróficas, mayores, moderadas, menores y insignificantes. La categoría catastrófica posee un valor de 5, este riesgo cuya materialización influye directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial o deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo los programas o servicios que entrega la institución. De la categoría mayores con un valor de 4, que este riesgo es el que la materialización dañaría significativamente el patrimonio, imagen o logro de los objetivos sociales. Además, se requeriría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños. La categoría moderada con un valor de 3, este riesgo cuya materialización causaría ya sea una pérdida importante en el patrimonio o deterioro significativo de la imagen. Además, se requeriría una cantidad de tiempo importante de la alta dirección en investigar y corregir los daños. La categoría menores con un valor de 2, riesgo que causa un daño en el patrimonio de imagen que se puede corregir